¿Qué tal, amigos? Sean ustedes bienvenidos. Ya comienza una edición más de Peluche Fino con Mike Navolta. En este tu programa podrás disfrutar de temas del fenómeno OVNI y sus derivados, que hasta hoy no quieren que conozca. Temas polémicos, misteriosos, fascinantes. Nuestros panelistas invitados son Boris González Tarque, Rosa María López y nuestro anfitrión Mike Navolta. Un gran equipo de reporteros e investigadores independientes del fenómeno OVNI. Y ahora, comenzamos. ¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí estamos con todos ustedes en una transmisión. El audio se escucha perfecto. Estimados amigos, estamos con nuestro estimado amigo Carlos Guzmán. En la descripción del video viene el canal de YouTube de nuestro invitado. En la descripción del video viene la primera parte del tema que estamos abordando, Anunnakis en México, segunda parte. La primera parte, repito, está en la descripción del video. El canal de nuestro amigo también. Los invitamos para que se suscriban a su canal. Tiene temas muy interesantes en su canal, totalmente recomendable. Y pues bueno, vamos a presentar a nuestro amigo Carlos Guzmán. Adelante, amigo. ¿Qué tal, Mike? Buenas noches. Gracias por la invitación a tu canal y bueno, gracias también a las personas que nos están viendo en este momento. Muy bien, Carlos, pues, híjole, es un temazo muy interesante porque ni reptilianos ni extraterrestres, ya que según el término Anunnaki, pues, designa a un grupo de divinidades de la mitología mesopotámica, pero derivado de algunas fuentes, pues cada quien saca sus propias teorías, ¿no? Vamos a escuchar a nuestro buen amigo Carlos Guzmán, que nos trae en esta segunda parte. Adelante, estimado Carlos, voy a presentar tu presentación. Gracias, Mike. Bueno, déjame hacer un comentario breve. Claro. Lo que yo les voy a presentar para las personas que no vieron la primera parte es una analogía entre lo que yo he encontrado de lo que tenemos aquí de nuestras culturas antiguas, los olmecas, los mayas, los aztecas, etcétera. Y esas analogías yo las realizo contra precisamente las distintas culturas de Mesopotamia, porque hay que porque hay que recordar que ahí en Mesopotamia pues empezó el desarrollo de la humanidad, pero se fueron sucediendo distintas culturas porque efectivamente, como lo que tú mencionabas al principio, la primera cultura, la sumeria, tenía por dioses a los famosos Anunnaki. Pero esa cultura terminó. ¿Por qué terminó? Porque como otras muchas civilizaciones van dando paso a otras nuevas por distintas circunstancias, en ocasiones por cuestiones que todavía la historia no tiene explicación, como por ejemplo la maya, que a la llegada de los españoles prácticamente la cultura maya ya había desaparecido, y hay una serie de hipótesis de el por qué los mayas habían desaparecido para el 1521 que llegaron los europeos,
que porque hubo hambruna, que porque hubo sequía, que porque hubo enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces, es realmente no se puede atribuir a un solo aspecto que la cultura maya haya desaparecido, sino que hay varias posibilidades. Dentro de lo que es la historia de Mesopotamia, entonces hacía yo recuerdos de que la primera cultura que se tiene registrada, pues efectivamente son los sumerios. Pero esta cultura dio paso a una siguiente, que fueron los acadios. Y los acadios toman parte de los sumerios. Y después, porque ahí básicamente mucho se debió a que una cultura conquistaba a la otra, después venía otra cultura y conquistaba a esta otra, y así sucesivamente. Entonces tenemos a los sumerios, después tenemos a los acadios, después tenemos a los babilonios, después tenemos a los asirios, después vienen los sirios, bueno, y entonces es un proceso, es un avanzar de la historia que si se ha conceptualizado en que los sumerios es la civilización más antigua, pero los arqueólogos son muy tibios porque Sí. lo que más han datado ellos es que algunos dicen, pues sí, 5,000 años, algunos más se arriesgan a decir 7,000, pero no hay nadie más que diga entre 7,000 y 7,500 años. Sin embargo, tenemos que considerar que sí hubo civilizaciones más antiguas de los 7,500 años, porque todos los restos, vestigios, zonas arqueológicas que se siguen encontrando, resulta que entonces tienen mucho más años que esos 7,000 años, que esos 7,500. Hay que recordar simple y sencillamente a Göbekli Tepe. Göbekli Tepe, ahí en Turquía, lo han datado y que tiene alrededor de 12,000 años. Y 12,000 años, pues bueno, en realidad, visto en retrospectiva, son muy pocos años. Claro, la evolución de la humanidad ha sido lenta, pero esos 12,000 años, otros investigadores que no son propiamente los arqueólogos ortodoxos, han situado y han datado una posibilidad de que esa ciudad tuviese mucho más años que esos famosos 12,000 años que originalmente lo dataron hace algunos años y establecen que pudieran ser inclusive 15,000, 20,000 años. Y la desaparición de esas civilizaciones en el pasado remoto, aquí no tanto viene explicado porque una cultura fue superior a la otra, hicieron guerras, desapareció y así sucesivamente, sino que a partir de los 12,000 años hacia atrás, pues se ha conceptualizado que ocurrieron catástrofes geológicas en la Tierra, como el famoso diluvio, como el famoso acomodamiento todavía de placas tectónicas y que dieron paso a distintas glaciaciones y que esas glaciaciones fueron las que terminaron con esas civilizaciones primeras que debido a que o fueron terremotos o glaciaciones, pues prácticamente quedaron sepultadas en la tierra, sepultadas en los terremotos, sepultadas en el hielo. Entonces, lo que ustedes van a ver de esta segunda parte, está enfocado de tal manera que lo que nosotros hemos conocido de la cultura sumeria, en cuanto a símbolos, estatuas, diseños, iconografía, escultura, etcétera, voy a relacionarlos con lo que tenemos aquí en México,
Por eso es el título de esta presentación, quizás un poquito extravagante, dirán algunos, Anunnakis en México, pero yo lo pongo como con interrogación, porque no estoy yo afirmando que en realidad sea así, que ya ustedes, las personas que van a ver esta presentación, van a tomar su decisión, su opinión y pueden o no aceptar esta propuesta. Lo que yo les voy a presentar es una propuesta simplemente como una persona interesada en estas temáticas ancestrales, en estas temáticas extraterrestres. En América del Sur, por ahí de Perú, Ecuador, encontraron una vasija que tiene evidentemente signos protosumerios. Y en Ecuador también se han encontrado figuras de los famosos dioses Anunnaki alados, pero con figura humana, que son exactamente la misma representación que la que hicieron los sumerios, los acadios en aquel entonces. Entonces, basado en este enfoque, en esta propuesta, voy a empezar esta plática, esta presentación. Bueno, a ver, vámonos entonces exacto, aquí. Los temas que yo traté con ustedes, o bueno, en la primera parte, empecé yo viendo las pinturas rupestres y las analogías que yo les comento entre lo que es América y lo que es el continente europeo y sobre todo, bueno, pues ahí Asia, ¿no? Media Asia, donde se originó la cultura sumeria. También vimos lo de los cráneos alargados, que es un punto muy interesante porque las figurillas que encontraron ahí en Mesopotamia de las primeras ciudades, esto tienen la representatividad de que esos cráneos son alargados. Vimos otro tema de los seres alados en México, que en varias culturas tenemos la representatividad de seres humanos con alas, en Egipto, en la India, desde luego en la misma Mesopotamia, y aquí también en México pasé yo unas fotografías de donde se pueden encontrar estos seres alados que los podemos encontrar allá en la región maya. Los cráneos alargados en México, en el México antiguo, vimos que prácticamente los últimos descubrimientos que corresponden a este siglo, al siglo XXI, a partir del año 2000, se han empezado a encontrar distintos cráneos alargados en México, cosa que no había ocurrido antes. Y yo les presenté esos hallazgos que los encontramos en Sonora, en Teotihuacán, desde luego en la región maya, en Tabasco y por ahí en Aguascalientes también. Desde luego que los antropólogos, los arqueólogos dicen que esos cráneos alargados son cráneos artificialmente modificados, porque recordarán que una de las costumbres, que sobre todo en el área maya, era que los recién nacidos y que tenían un origen noble, les entablaban la cabeza y las apretaban con cuerdas para que el cráneo recién nacidos se fuera haciendo alargado. Pero bueno, pues esto vimos ahí que en algunos cráneos no existiría la posibilidad, como dicen los arqueólogos, de cráneos artificialmente alargados, porque resulta que esos cráneos no tienen las mismas características que los cráneos, digamos, normales, porque uno carecen de la sutura sagital, que es la que divide al cráneo en dos partes. Vamos a pasar entonces a ver los últimos puntos que corresponden al famoso bolso de los dioses, canasta de los dioses, inclusive le han dicho por ahí algunos autores la cartera de los dioses de una forma más moderna.
Pero vamos a ver que aquí en el área maya tenemos nuestros propios, en este caso no son bolsos, sino son bultos, tal cual. ¿Cómo haces un bulto? Pues lo envuelves en una tela y ahí guardas las cosas que vas a llevarte. Y por último, voy a tocar el punto de dragones en el México antiguo. Sabemos que los dragones es una figura mitológica, pero esa figura mitológica las encontramos en muchas de las culturas antiguas, sobre todo en la cultura china. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente cuadro. Como les decía, y para las personas que estuviesen interesadas en estas analogías que yo les voy a presentar, el libro que ustedes están viendo a su izquierda, que está titulado Dragones y Dioses, es un increíble libro, no es un libro escrito por ningún ufólogo, no es un libro escrito por ningún tratadista de los alienígenas ancestrales, es un libro escrito por un arqueólogo español que escribió este libro. Es una persona muy conocedora de la parte maya en lo que respecta a Mesoamérica. Inclusive él da clases en la Universidad de Madrid o en la Complutense, sí, en la Universidad Complutense. Él creó la Escuela de Mayistas, que hoy es reconocida internacionalmente. Este libro yo lo adquirí hace algunos años, por accidente, en alguna librería de la Ciudad de México. Empecé yo a ver los libros de los mayas y de repente me encontré, me jaló inmediatamente el título del libro de Dragones y Dioses. Y además la portada que ahí tiene el libro precisamente es un dibujo maya y tenemos a un dragón, pero lo vamos a ver más adelante en específico, el por qué Desde luego que este libro, escrito por este arqueólogo Miguel Rivera Dorado, lo pueden encontrar por ahí, creo que también ya lo vi en Amazon. Él no, de ninguna manera él dice y afirma que los dragones existieron, simplemente él da referencia, él da información que estas figuras míticas fueron dibujadas, fueron representadas por los mayas. En la parte derecha tienen ustedes un librito que se titula Ancestral. Este libro lo escribió una periodista, Carol Miller. Carol Miller es una persona que ha escrito algunos libros y que es una enamorada de nuestro México. Ha escrito por ahí tres libros también sobre la arqueología americana. Y en este caso, ese libro de Ancestral, la propuesta que ella tiene es que efectivamente nuestras culturas y en general las culturas del mundo tuvieron contacto en el pasado. Desde luego no hay una explicación cómo fue ese contacto, pero lo encontramos porque vamos a identificar íconos que se encuentran en las culturas mayas, como es en el caso de Kukulcán, y el emblemático dragón chino. ¿Cómo es que esas figuras se empatan? ¿Cómo es que esas figuras se parecen? Entonces, esa analogía las vamos a encontrar en distintas culturas. Y bueno, lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Paso yo, y primero miren, yo les estoy pasando la bibliografía que yo utilicé porque de ninguna manera yo quiero que ustedes o las personas que posteriormente van a ver esta presentación en un momento determinado piensen que son inventos,
que es ficción, no, sino simplemente, y repito y recalco, son analogías que yo he encontrado y que nos hacen pensar precisamente la posibilidad de que uno, las culturas de nuestro pasado aquí en México y de otras partes del mundo tuvieron un contacto, tuvieron una interrelación o que esas culturas corresponden, provienen de una cultura madre. Bueno, les voy a comentar dentro de estos hallazgos precisamente. Aquí estoy yo haciendo referencia a una increíble vasija maya que se encontró en el sureste. Esta vasija está relatada en el libro que yo en este libro, al final voy a pasar nuevamente la referencia. Este es un libro que escribió un alemán radicado en México, Alexander von Futenau. Esta persona desafortunadamente, bueno, ya no está con nosotros. Hay una fotografía ya de una persona pues bastante grande, quizás alrededor de unos 90 años, pero él, como otros muchos extranjeros, se enamoraron de México, se quedaron a vivir aquí, y él escribió 2 libros en donde lo que ustedes están viendo corresponde al libro América, 5,000 años de historia. Él escribió otro libro anteriormente que también tituló América, crisol de las razas del mundo. La hipótesis, el planteamiento, el enfoque de este alemán, Alexander von Futenau, argumenta, y lo argumenta con fotografías. Ahorita vamos a ver algunas de las fotografías que se presentan en estos libros, en los 2 libros que les he comentado. Presenta fotografías de esas figurillas, carillas, que todavía en algunas zonas arqueológicas podemos encontrar. Y él se dedicó a visitar México y la conclusión a la que llegó es que, y tal cual da el nombre a su primer libro, de América, crisol de las razas del mundo. Porque esas figurillas que encontró él en colecciones particulares y en algunos museos son caritas que definitivamente no son las caritas de los aborígenes que vivían aquí o que vivieron aquí en lo que es México, en lo que es la parte de Mesoamérica. Porque esas figuritas que nos presenta en su libro tienen rasgos orientales, tienen rasgos asiáticos, tienen rasgos africanos. En este caso en particular de esa vasija que nos presenta, pues a lo mejor muchas personas la pasaría como desapercibida. Lo que me llamó la atención al escudriñar cada una de las figuritas que viene dibujada en esa vasija de terracota o de barro, hay una figura que está de color negro, porque quiero suponer que los antiguos eran tremendamente perceptivos. Si veían una figura de color negro, era porque esa persona tenía ese color en su piel, esa textura. Inclusive por ahí, si ustedes pueden observar, hay otra figura que no tiene color negro. Hay 3 figuras arriba que son totalmente de color negro, pero abajo hay una que es, pudiéramos decirse que es de color rojizo, y no es porque estén pintados precisamente, pero bueno, al detalle. La figura que está cubierta de la cintura hacia abajo con de faldilla tiene el cráneo
muy alargado. Es uno de esos personajes que no checa con los demás. Por ahí, en alguna ocasión que yo presenté esta plática, esta presentación, quiero suponer que la persona que me preguntó al final y que no estuvo de acuerdo con ello, no. Tampoco lo que yo les voy a presentar es que ustedes estén de acuerdo con esto. Precisamente es una propuesta y lo que me va a enriquecer a mí es que me den sus puntos o que los pongan por ahí para que los comentemos de aquello que pudiera no estar en línea con esta propuesta que al principio yo expresé. Entonces, esa figura de ese personaje ahí que sobresale del resto de los demás, puedo decir que es una figura semicorpulenta por el tamaño en relación a los demás. Su piel es de color negro o, bueno, un café bastante oscuro y el cráneo es totalmente alargado. Y les decía, en una ocasión que presenté esta plática, me preguntan, me dicen más bien al final, y los vamos a ver en las diapositivas siguientes, el argumento era de que no, pues es que los mayas se acostumbraban entablillar el cráneo de los bebés y de esa manera se iba moldeando y se hacía alargado. Pues sí, pero resulta que esos cráneos que se han encontrado, sobre todo en los de Paracas, han hecho los análisis respectivos y las cuencas de los oculares son más grandes que las cuencas de los cráneos normales. Entonces, si entablillaron a un bebé, pues sí, a lo mejor lograron alargarle un poco el cráneo, pero no tenían por qué hacerse las cuencas de los ojos más largas, más grandes. Ese es un punto. El otro es el que les había comentado de la famosa sutura sagital. No se encuentra en la mayoría de los cráneos alargados, porque esos así nacieron. Y por ahí los estudios de ADN que le hicieron a algún cráneo de Paracas revela que no tiene ninguna relación con todos los aborígenes de Sudamérica, de América, porque encontraron algunos restos de ADN de personas, de seres, de humanos que vivieron en Europa, pero básicamente en Asia. Entonces, traen genes de Asia. La pregunta es aquí, ¿cómo es que llegaron genes, personas de Asia a Perú, a América del Sur? Bueno, esto sigo con... Aquí ustedes tienen de su lado derecho las famosas figurillas mesopotámicas de esos, entre comillas, dioses Anunnakis, y en el descubrimiento que hicieron de estas figurillas en aquella parte del mundo, entre los ríos Tigres y Éufrates, algunas por allá las descubrieron por 1865 y bueno, después fueron descubriendo otras, pero que no las vimos nosotros, no se conoció, hicieron estas figuras, sino ya muy entrada el siglo pasado y sobre todo, bueno, pues uno de los grandes promotores que las dio a conocer esto fue el famoso escritor Zecharia Sitchin, que bueno, yo no estoy de acuerdo con los libros que él escribió porque ahí le aumentó mucho de su propia cosecha, de su propia imaginación, pero me voy a la analogía aquí. La figura que ustedes están viendo del lado izquierdo corresponde a una figura de barro que fue encontrada en Jalisco. Lo que me llamó la atención a mí, si se fijan, yo ahí circulé de color rojo unas pequeñas bolitas que tenía o que tiene esa figurilla en el hombro. Y ahí fue donde yo empecé a recordar que esas bolitas
las tienen las famosas figuras. El otro aspecto es que esa figura de Jalisco tiene el cráneo alargado. Aquí los arqueólogos dicen que tiene una especie de sombrero, de tocado, pero pues caray, resulta que esos sombreros y esos tocados, pues eran demasiado estilizados, ¿verdad? Para hacer un sombrero, pero bueno, entonces, bueno, aquí vemos una analogía. Las dudas son muchas, las preguntas son muchas, ¿no? ¿Qué es lo que realmente representaron esas bolitas? Bueno, la figura de la izquierda encontrada en Jalisco dice que explica que es un guerrero, que es un noble, y bueno, pues podríamos decir también en el aspecto de las figuras de Mesopotamia. Vámonos a la siguiente. Y aquí entramos al famoso bolso de los dioses. Ahí en la ilustración del lado izquierdo están recopiladas todas las, las figuras, las bajorrelieves, donde esos dioses Anunnaki tienen esa bolsa, tienen la famosa bolsita de los dioses. Muy controvertida la bolsita de los dioses porque no se han puesto de acuerdo qué es lo que contenía esa bolsita. Algunos dicen que el maíz, que fue aquí en este caso en América, la que sustentó, la semilla que empezaron primero a sembrar, estas tribus que ya no fueron nómadas, sino que fueron sedentarias. Y por ahí en Puebla hay un museo, en Tehuacán, Puebla, hay un museo donde encontramos las primeras mazorcas de maíz, que eran unas mazorcas pequeñitas de 10, 12 centímetros. Conforme pasaron los años, pues fueron evolucionando y se fueron dando ese famoso maíz que por acá se dice que fue un regalo de los dioses, pues fue creciendo el maíz y que fue un alimento que ha sustentado a nuestros pueblos antiguos y actualmente también. Y bueno, por ahí los mayas dicen que somos hijos del maíz. En el lado derecho de la ilustración hay una figurilla que se encontró en México y que los rastros que yo encontré fue que esa figurilla estaba en el Museo de Jalapa. Hice yo un viaje hace algunos años al Museo de Jalapa, yo creo que, no sé, fácil, unos 15 años, a buscar esa figurilla. No la encontré. A mí me llamó mucho la atención porque tiene las alas y tiene la famosa bolsita de los dioses. No la encontré, no me supieron dar noticias ahí los guardias que cuidaban el museo, y regresé yo como 10 años después. Hace como 5 años volví a ir a ese extraordinario museo de Jalapa, que yo los invito a las personas que puedan visitar Jalapa, no se vayan sin visitar ese museo. Para mí es el segundo más completo, el segundo más interesante después del Museo de Antropología aquí en la Ciudad de México. Y nuevamente indagué. Desafortunadamente yo fui un fin de semana, les pregunté ahí a los cuidadores, me llevé yo una fotografía y me dijo uno, sí, las tienen en las bodegas del museo porque la están estudiando. Entonces, hasta estos días, inclusive por ahí fue una amistad mía y no encontró esa figurilla. No sé si en realidad esté entonces ahí en las bodegas del museo. No sé si haya pasado alguna colección particular. No sé si se tengan indicaciones de que mejor guárdala para que no nos hagan preguntas los inquietos que empiezan a preguntar sobre cuestiones extraterrestres. No lo sé. El hecho es de que
aquí tenemos otra analogía de la famosa bolsita de los dioses. Y la bolsa la vamos a encontrar también aquí muy cerca de la Ciudad de México, a 2 horas, esta zona arqueológica de Tula Hidalgo, que bueno, ahí esos famosos atlantes, pues tienen una bolsa ahí, están aparentemente cargándola, guardando algo. Las especulaciones son muchas, muchísimas de lo que pudiera tener esa famosa bolsita o para qué sirve esa famosa bolsita. Por ahí me habían dicho es que ahí guardaban las flechas, pero pues yo por más que busqué flechas no veo las flechas, que por ahí guardaban las dagas, bueno, que por ahí guardaban también el maíz. Entonces, explicaciones va a haber muchas. Ahora vámonos a Oaxaca. Ahí hay un museo que de arte prehispánico, que es el Museo Rufino Tamayo, y ahí encontramos esta estela maya, esta estela esculpida, y de nuevo aquí aparece la bolsita famosa de los dioses. Yo me acerqué a la descripción, no tiene ninguna descripción acerca de la bolsita, solamente dice que pues es un maya y que es un maya de la nobleza, y eso es todo lo que explica. Ahora vámonos a Villahermosa, Tabasco, ahí en ese increíble museo que está al aire libre, y a la entrada encontramos lo que pues han conceptualizado con que dicen que es el dios Kukulcán, porque está ahí la serpiente, pero pues lo que me llamó mucho la atención es nuevamente el bolso de los dioses. Y también los invito a conocer ese museo de la venta en Tabasco, está increíble. Regresemos al centro de la República, a Teotihuacán. Ahí en los murales que se descubrieron en Teotihuacán está este mural. Esta fotografía corresponde a una réplica que hay en el Museo Nacional, en el INAH, en el Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, y nuevamente aquí encontramos pues la bolsita que tiene ahí ese. Recuerden que en Teotihuacán no se han encontrado restos de escritura, es un enigma la cultura teotihuacana. Aparentemente las personas que vivieron ahí en Teotihuacán venían de todas partes de México, porque es la urbe, de acuerdo a los arqueólogos, han dicho que es la urbe más grande que existió en Mesoamérica, y algunos han hecho algún cálculo y han establecido que ahí en Teotihuacán vivieron 100,000 personas. Para ese entonces representaba a esa cantidad de habitantes, pues posiblemente mucho más habitantes que muchas de las primeras culturas, quizás por ahí de Grecia, de Roma. Otros arqueólogos le han dado una cantidad superior a los 100,000 habitantes, han dicho que 120,000. Y vamos, no se compararía con ninguna otra cantidad de habitantes en el resto de América, de todas las tribus de Norteamérica o de las culturas del sureste, en Sudamérica, la Inca y otras que hubiesen existido. Fue una cantidad grandísima. Y pues sí, muy posiblemente Teotihuacán fue una ciudad que albergó a muchos extranjeros, extranjeros fuera de lo que era la Cuenca de México, porque se encontró en mi anterior presentación, yo les presenté una fotografía de un cráneo que se encontró hace pocos años ahí en Teotihuacán, y este cráneo
corresponde definitivamente a un cráneo de origen maya. ¿Por qué de origen maya? En aquella ocasión expliqué uno que tiene incrustaciones en los dientes y que estas incrustaciones, dicen los arqueólogos, que solamente las llevaban a cabo ciertos personajes, la nobleza básicamente, y al tener el cráneo alargado, pues también la explicación es que solamente a ciertos personajes de la nobleza les comprimían el cráneo para hacerlo alargado. Bueno, y aquí es una analogía que a mí me fascina muchísimo, porque tenemos a un mesopotámico con una especie de fuete, pero resulta que lo vamos a encontrar aquí en México también, con el dios Quetzalcóatl, que también lo tiene en su mano izquierda. Aquí entonces les presento otra analogía, una iconografía que encontramos en esa parte del mundo, de esa cultura, pero que la tenemos aquí también. Explicaciones, yo he buscado por ahí de los arqueólogos, no me recuerdo a alguien que me comentó algo, pero pues vamos, aquí nuevamente encontramos esa analogía. Ahora vámonos a Yaxchilán. Esta zona arqueológica está en el estado de Chiapas, es la más retirado que hay en México, y Yaxchilán fue una ciudad maya, un señorío maya que se construyó al mero, prácticamente orilla del río Sumacinta, que es el río que divide la frontera entre México y Guatemala. Es una zona arqueológica preciosa, preciosa. Y dentro de otras cosas que se encuentran ahí, porque ahí se encuentran la representación de unos duendes, que bueno, eso es motivo de otra plática. Los mayas de ese señorío representaron en las piedras a unos trolls. Los arqueólogos aquí, al ver esas figuras, desde luego no dicen duendes, sino se concretan a decir que son figuras amorfas. Amorfas porque tienen unas orejas muy grandes, son cabezones, son chaparritos, tienen unos pies regordetes, tienen rabo. Entonces, bueno, aquí simple y sencillamente los arqueólogos se refieren a esas figuras como amorfas. Pero vamos a ver que allí en Yaxchilán hay unas estelas. Esta la saqué yo porque la fotografía no se ve muy bien cuando yo fui a esa parte, y la saqué yo de la revista de Arqueología Mexicana. Allí pueden ustedes ver la fuente, el número 106 del año 2010. En esa revista sacan un artículo precisamente de los bolsos o bultos, más bien bultos mayas. Antes de que se me pase, algunos arqueólogos dicen que en esas bolsitas llevaban el copal. Bueno, pues resultó que a los mayas, y que conste que yo no me reí, ¿no? Ahí Maya se sonrió, como yo creo que también seguramente muchos de ustedes, ¿no? Digo, a mí se me hace muy simple tener toda una bolsita, toda una indumentaria para que metan ahí el copal, que bueno, pues sí, desde luego era una parte de un rito, pero pues vamos, ¿no? Bueno, ahí encontramos entonces en Yaxchilán esos dinteles, y la figura, pues es desde luego un noble o un sacerdote, y tiene ese bulto.
les voy a pasar otra donde también ahí en Yaxchilán, aquí está otro. Yo, o más bien la revista ahí le puso de color verde, yo lo circulé y nuevamente ahí en 2 dinteles distintos, ¿verdad? Ah, no, perdón, es el mismo dintel. Yo hice un acercamiento de la figura que está en su mano derecha. Así es que aquí tenemos nuestras propias bolsitas también, pero que bueno, se les denomina bulto porque es un bulto. Aquí hay otra, en el dintel 32, allí en Yaxchilán, Chiapas. Y bueno, vámonos entonces a lo que en un momento dado la pregunta es, ¿y dónde están los reptilianos? Bueno, pues vamos a verlos. Aquí hay algunas figuras que a mí me llamaron mucho la atención porque como niño recordarán, y yo creo que sobre todo de las generaciones nuevas, por ahí hay muchas películas con dragones, como la película de Narnia, que ahorita vamos a ver, pero tenemos nosotros muchos animalitos que inclusive pues no han sido clasificados por la zoología actual y que algunos de ellos pueden entrar dentro de lo que es la criptozoología, porque son animalitos que pues ya se han extinguido, que por ahí en alguna parte del mundo no son genéricos, se llegan a encontrar. Y me llamó mucho la atención ese pequeño, pues como iguana, como lagartija, pero que tiene alas y vuela de un árbol a otro. Luego me topé ahí en internet con ese pez que la nota refiere que se encuentra en la parte del Pacífico, frente a las costas de Carolina del Norte y Carolina del Sur. Y de acuerdo a una nota que leí, ese pez es comestible, pero ahí, como pueden ustedes ver, pues lo curioso es que él tiene un copete, como si fuera pues este, un gallo. Bueno, no es un gallo, ¿no? Pero es un pez muy raro que si alguien lo viese y lo relacionara con un dragón, pues diría que es un dragón acuático. Vámonos a la siguiente lámina. Aquí es hermoso porque es un pequeño reptil. Ustedes pueden ver que es del tamaño de una mano, que está enredado y esto pues parecería que es uno de esos grandes reptiles que se extinguieron hace 50 millones de años, 60 millones de años, pero imagínense de haber visto a ese reptil en esas proporciones de esos animales que existieron, pues sí que es fantástico. Y quizás muchos de estos animalitos, o más bien de esos animales prehistóricos, porque ha habido referencias que los han visto en África, sin mencionar no puedo dejar de mencionar al monstruo del lago Ness, allí en Inglaterra, en Escocia, y en África han visto esos famosos pterodáctilos, esos pájaros enormes, que por ahí hay una fotografía en internet donde están fotografiados las personas que hicieron la guerra civil de la parte de los federados, y hay 8 hombres parados y a los pies, en el piso, hay un pterodáctilo. Entonces, fácil este animal, con esos 8 hombres que están haciendo fila, pues medía fácilmente 6, 8 metros, 10 metros de largo. Pero los han referido todavía esos, aquí mismo en México, en Nuevo León, en el Estado de México, en Jalapa me han referido también, dicen, es que pero era un águila. No era un águila porque tenía un pico largote, entonces,
Bueno, pues por ahí todavía pueden quedar algunas especies que hayan sobrevivido a estos 50 años de extinción. Por ahí Iván T. Sanderson, que es uno de los precursores de la temática OVNI, él, si mal no recuerdo, dentro de uno de los libros que escribió, refiere que en alguno de los viajes a África, él llegó a ver un ave gigantesca. No la pudo precisamente visualizar con precisión, pero él vio una ave gigantesca. Y este es precioso también. Y es fauna de México, pero que ya está en extinción de el color de ese que le llaman el dragoncito azul de México. Entonces, lo que podemos ver aquí es que los antiguos en realidad pudieron ser testigos de algunos de esos restos, de algunos de esos animales que por ahí quedó uno que otro y que logró sobrevivir millones de años después. En la parte sureste de la República Mexicana hubo una leyenda por ahí de los años 60, 70. Pueden ustedes ver esa nota periodística, El monstruo de medianoche. La nota proviene del Sumidero en Chiapas, el famoso cañón del Sumidero, y resulta que en las noches había un animal muy grande que mataba al ganado de los jornaleros. Llamó mucho la atención que, bueno, se hizo esa nota periodística, salió creo que en la prensa, por ahí tengo la referencia, sí, la prensa de 1960, ¿verdad, Mike? Porque ahí el número no lo alcanzo a ver. Sí, 3 de marzo de 1960. Entonces, gracias. En la década de los 60, pues esto se publicaron esa nota de ese monstruo que encontraron. Lo que dice la nota es que pasado un tiempo ya no volvieron a encontrar ganado muerto. Y bueno, vuelvo nuevamente al libro, famoso que también tengo en mis manos, de dragones, porque aquí el autor, el antropólogo español, pasa revisión precisamente a la historia de los dragones, en donde se han encontrado esos dragones. Desde luego, pues lo vamos a encontrar en los aztecas o en los toltecas con Quetzalcóatl, y en la parte de mayas con Kukulcán. Pero la representatividad, si ustedes recuerdan una fotografía que yo presenté, es que el dragón que representan aquí en Mesoamérica tiene dientes. No es en sí una serpiente que nada más tendría 2 colmillos, ¿verdad? Como lo tienen, y hasta ahí. No, no. El dragón está representado con dientes, al igual que el dragón chino. Por lo tanto, no es una serpiente, sino es un dragón. Y si fue algo mítico, pues bueno, ahora sí que el universo, el inconsciente colectivo se transportó, estaba en China y se vino también acá para que hicieran el dibujo de el dragón de Quetzalcóatl y Kukulcán. Aquí yo hago la analogía, miren, ahí hay otra especie de un dragoncito también, pero que para mí se me asemejaría mucho a esa vasija que está aquí en el libro de Dragones y Dioses, que por cierto aquí menciona el autor que es una vasija maya, pero que se encuentra en una colección particular. Entonces, ¿cómo es que los mayas dibujaron a ese dragón? Pues una imaginación muy grande, ¿verdad? Bueno, vámonos a la presentación de nuevo. Gracias, Mike. Vámonos a la siguiente. Aquí muy interesante. En el Tajín. En el Tajín existe la pintura que ustedes están viendo en la parte inferior de su pantalla.
Desafortunadamente esta pintura no está expuesta al público. Esta fotografía yo la obtuve por un amigo que estuvo estudiando antropología hace algunos años y el conocedor de las cosas raras y de esto que yo les he estado presentando me dice, oye Carlos, fíjate que ahí en el Tajín pues encontré esta pintura, existe esta pintura. Le digo, oye, está increíble porque, pues bueno, un cocodrilo con protuberancia arriba, los cocodrilos no tienen. Un caimán con protuberancia en la parte de la espalda, pues tampoco. Y entonces mi mente empezó a buscar imágenes y por ahí me encontré con ese animal antidiluviano o prehistórico, en donde tiene esa cresta y para mí se me asemejaría mucho porque era un animal relativamente pequeño, no era de los enormes, pero bueno, pues sí, 2, 3, 4 metros y es más grande que a los cocodrilos que tenemos ahora, ¿verdad? Entonces ahí hay una analogía que aquí la pregunta es, ¿nuestros antiguos llegaron a ver alguno de esos animales ya extinguidos? Porque ¿de dónde se imaginaron, pensaron ponerle cresta, ponerle cuello? Si se fijan, esa figura tiene un cuello como Quetzalcóatl, que se lo dibujan también aquí en Teotihuacán. Y luego en su parte aquí, no sé si se vea el cursor que estoy indicándolo, Mike, ¿se ve el cursor o ese no? No, no se ve ahí, ahí. Bueno, entonces aquí la cresta esta que tiene en la espalda de color amarillo. Entonces se encuentra ahí en Tajín y como les comento, desafortunadamente no está expuesta al público. ¿Por qué no está expuesta al público? Yo le presenté y me dice, pues es que la pintura está ya muy deteriorada y no quieren exponerla más para que no desaparezca. Bueno, ahora vámonos a Guerrero, al estado de Guerrero. Y ahí en Guerrero hay una cueva muy cerca de Chilpancingo. Desafortunadamente ahorita, por la situación de cómo está en el país, pues no es posible acceder ahí a esa cueva. Es una zona peligrosa, pero que se encontró, lo voy a agrandar, esta figura, y que algunos dicen que esa figurilla que está ahí, pues, que es un dragón, es un pequeño dragoncito. La cueva se llama Ostotitlán, o más bien el pueblito más cercano a esa cueva, le pusieron el nombre del pueblito, Ostotitlán, Chilapa de Álvarez en Guerrero. Algunos dicen que es una cuestión ahí mitológica por la relación en que está conectado el ser humano con el animalito ese. Bueno, ahora me voy a una estela maya, nuevamente haciendo referencia al libro de Miguel Rivera Dorado, en donde pues ahí tenemos la representatividad de lo que dicen, bueno, pues es que es la serpiente emplumada. Pues sí, pero pues no. ¿Por qué? El origen de Quetzalcóatl tiene muchos aristas. El origen de Quetzalcóatl, algunos dicen que, tal cual como su nombre lo dice, la serpiente emplumada, no es que haya sido una serpiente emplumada, según los arqueólogos, porque de hecho, si recordarán, a mí en la primaria o en la secundaria me dijeron Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y así crecimos con esa mentalidad de que Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Pero ningún maestro nos explicó por qué la serpiente emplumada. Antes de explicar esta imagen, quiero yo hacer referencia a dos anécdotas que a mí me han pasado. Yo estuve en Jalapa por ahí de hace unos 15, 20 años
y me encontré con unos grandes amigos, con René Irán, y René Irán me hizo favor de llevar a un pueblito cerca de Jalapa, porque en aquel entonces yo andaba buscando historias, andaba haciendo un reportaje sobre duendes. Y ustedes saben que en Veracruz, pues, están los famosos chaneques. Entonces me llevó a ese pueblito porque él conocía que un niño había visto a esos duendes. Localizamos la casa del niño, localizamos a los familiares. Cuando llegué no estaba el pequeño me estoy haciendo yo más o menos referencia que quizás haya tenido en aquel entonces unos 9 años. Todavía no regresaba de la escuela, era mediodía. Y entonces me recibió el tío, una persona humilde, un jornalero. Empecé yo a platicar ahí. No quise yo hablar nada de duendes con el fin de no prejuzgar la mente del tío y con el fin de que, pues, por una parte no se sintiera extraño, no se sintiera de alguna forma, nada más viene a sacarnos cosas. Entonces le empecé yo a hacer la plática de que, pues, que dónde vivía y que si había nacido ahí en ese pueblo, sí, que toda su vida y qué cosa es lo que él hacía, y pues algo al monte a cazar. ¿Y qué cosa es lo que usted caza, señor? Pues conejos, me decía, me nombró varios animalitos, ¿no? Para comer, desde luego, ¿eh? Para cazar y para comer. Y le digo, oiga, y en todos estos años que usted sale al monte, ¿ha visto algún animalito raro o algo raro en el mismo bosque? La pregunta era no hacerle una forma directa de que, oiga, ¿y usted ha visto duendes? Porque a lo mejor hay algunas personas que simplemente por inventar y tomar el pelo, pues dicen, sí, sí, yo vi un duende. Él me dijo, se quedó pensando, se quedó pensativo y me dijo, sí, una vez vi una culebra, palabras textuales, una culebra larga, larga, que pasó por donde yo iba, y la culebra estaba cubierta de plumas. ¿Cubierta de plumas? Sí, dice, desde la cabeza. ¿Y qué hizo usted? Pues no, pues la dejé pasar. Esa persona, dudo difícilmente que haya tenido instrucción primaria, mucho menos la siguiente. Y esa persona describió lo que vio tal cual. En esos momentos, mi mente lo relacioné inmediatamente con lo que yo había aprendido en primaria, en secundaria, de que tal cual, la serpiente emplumada. Entonces, aquí tengo yo un testimonio de una persona que, pues, en su vida o escuchó hablar de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y me dijo, vi una serpiente totalmente de plumas. Dentro de las teorías de la evolución, se ha dicho por ahí, los zoólogos, que las aves, de repente hubo una involución y bajaron y se fueron terrestres. Entonces, por eso es que, pues, en este caso, las gallinas, las aves de corral tienen plumas, pero que hubo hace miles de años o millones de años animalitos que volaban, pero que por alguna razón perdieron esa habilidad y se transformaron en animales terrestres. Perdón. Y aquí, nuevamente, mi mente empieza a trabajar y digo, Quetzalcóatl. Y encuentro esta fotografía donde, pues quizás precisamente los antiguos refirieron a Quetzalcóatl, al dios, que era la serpiente emplumada que volaba y que una serpiente porque tenía largo, era larga,
pero no es otra cosa sino que un quetzal lo que ustedes están viendo. En la parte sureste y sobre todo en Guatemala es donde se encuentra este hermoso animalito. Es una explicación, ¿no?, del porqué de Quetzalcóatl, pero también hay otras, como la siguiente. Tenemos vestigios en México, en Estados Unidos, en Groenlandia, de que los vikingos llegaron a las costas de América antes que Colón, antes que 1492. Los vikingos, 500 años antes, 1000 años antes, habían arribado a las costas de América. Y en algunas otras ocasiones, cuando las culturas mesoamericanas estaban floreciendo, alguna explicación para el origen de este dios, dicen, bueno, es que los aborígenes vieron estacionados a los barcos vikingos en las costas mexicanas y como recordarán, los vikingos, los barcos vikingos, tienen una cabeza de dragón, la mayoría o algunos de ellos. Entonces aquí es como hay otra posible explicación a que aquellas personas, ¿cómo es que referían una nave grande que llegaba a las costas de México y con esa cabeza de ese animal desconocido que seguramente le llamó mucho la atención o inclusive hasta le hubiese causado espanto? Y entonces va y cuenta que vio un animal caminar o volar sobre el agua y que los remos, que eran muy largos, pues eran como si fueran los brazos de ese animal. Entonces, bueno, aquí está otra explicación del origen o posible origen de Quetzalcóatl. Vámonos ahora al cómo es que explican los arqueólogos esa situación de que el dragón se ve conceptualizado, dibujado dentro de lo que son, dentro de lo que dejaron nuestros antepasados. Esa maqueta que ustedes están viendo la pueden encontrar en Teotihuacán, en el museo de ahí, del sitio de Teotihuacán. Y los arqueólogos, bueno, pueden ustedes ver ahí a una serpiente de color blanco. Pueden ustedes ver a otra serpiente de color verde, pero que no tienen propiamente las características de ser serpiente, y la cabeza nos hace recordar a ese famoso dragón mitológico. Y como es mitológico, los arqueólogos entonces precisamente le pusieron ahí en la plaquita animales mitológicos. Ajá. Pues tenían muy buena imaginación nuestros antepasados para dibujar esos animales mitológicos que se encontraban también en otras partes del mundo. Aquí hay un dibujo de precisamente uno de los dibujos anteriores del libro referido, de Miguel Rivera Dorado, en donde, pues así, serpiente no es, porque tiene plumas. Y como recordarán mi presentación de la primera parte, el Quetzalcóatl que está labrado en la pirámide en Xochicalco es un dragón porque tiene dientes. No es una serpiente que tiene 2 colmillos, sino que tiene dientes. Bueno, ahí está agrandada esa figura que, como les comentaba, se puede encontrar en este libro de este arqueólogo español. Y aquí tenemos la figura que yo les digo, que se encuentra en Xochicalco, precisamente en la pirámide de Quetzalcóatl. Esa figura tiene dientes, no tiene colmillos. Aquí está ilustrada a color también, el famoso Quetzalcóatl y su cresta, ¿no? También.
Y bueno, más ahí tenemos al dragón chino, igualito. Ahí está la analogía nuevamente de esos íconos. ¿Cómo es que representan o representaron hace un par de años a Quetzalcóatl en el centro de la Ciudad de México para hacer una celebración? Pues igualito. La coronilla que tiene alrededor, que la vemos en los dragones, ahí está el dragón chino con esas protuberancias de lo que sea, plumas o piel, y a nuestro Quetzalcóatl, ¿no? Con su dentadura, igualito que el dragón chino. Hace algunos años me encontré yo esta nota en internet del 2015, diciembre del 2015. La nota decía, integra nuevas piezas la muestra mayas en lenguaje de la belleza. Decía esta nota que esas figurillas estaban en un museo en Mérida. Me fui yo a Mérida. Ahí hay dos museos principales, el de la Casa de Cantón, que hicieron museo, y el Museo Arqueológico, que hace pocos años hicieron, pero en realidad es un enorme museo que no tiene muchas piezas. Ahí, pues creo que es demasiada construcción para las pocas piezas que exhiben. En ambos museos me llevé la fotografía, le pregunté a los guardias, a la gente que estaba ahí en los boletos, etcétera, que dónde estaban esas figurillas. No me supieron dar respuesta, inclusive a un guía de turista, de los turistas que hay muchos allá, cuando los llevan a las zonas arqueológicas, a Chichén Itzá y Ulmal y todas esas. Le pregunté, oye, ¿has visto estas figuras? Me dijo, no. Pasó, bueno, y los arqueólogos dicen, ahí está agrandada la fotografía, y según los arqueólogos dicen pues, que es un tapir. Yo lo puse ahí entre signos de interrogación. No, sí, aquí sí es para reírse, Mike. Yo también. Cuando me dijeron eso, digo, pues no me reí porque soy gente educada, ¿verdad? Pero, no, pues que es un tapir. Otros dijeron, no, pues que son ratones. También, ¿no? Y ahora les voy yo a pasar lo que en realidad es un tapir, ¿no? Yo Claro, digo, no nada sé, que ver. en absoluto, ¿no? Pero bueno, ahí la analogía que yo les traigo es que esa figurilla es una figura de tipo reptiloide, como las que se encontraron allá en Mesopotamia. Y para finalizar, les recomiendo yo estos otros dos libros. Por favor, no lean nada de Zecharia Sitchin, porque le inventó mucho. Olvídense de Sitchin, por favor. Váyanse a los académicos, ahí a Lara Palmeros, el español, y al norteamericano Noah Kramer. Lean ahí, si quieren ustedes empaparse de los Anunnaki, de los sumerios, lean a los académicos. Y aquí hay dos extraordinarios libros que, sobre todo, bueno, no están al español. El libro amarillo, inclusive está mucho antes que Zecharia Sitchin, de este autor, Flying Serpents and Dragons, muy interesante. Y otro de los Ancient Serpent God, de Lewis, también muy interesante. Hay mucha bibliografía al respecto. Y bueno, pues por el momento yo les agradezco mucho su tiempo. He terminado con esta presentación. Si alguna de las personas que nos están viendo tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes, Mike. Muy bien, aquí hay unos comentarios sobre las bolsitas que tú mencionabas. Ana González hace un comentario
Muy asertivo. La reina Isabel traía su bolsita parecida a esos que mencionan. ¿Sí se acuerda que traía una bolsita? Sí, sí, la bolsita de los dioses, por ahí, sí, no la quise poner porque tampoco yo soy de la idea que estos seres se hayan extendido a las élites que se tienen, ¿no? Pero bueno, sí, buen punto. Tehuacán, la cuna del maíz, nos Sí, comenta claro. Andrés. La bolsita representaba el conocimiento, dice Sí, de acuerdo, Patagonio. también muchos de los arqueólogos proponen que ahí tenían el conocimiento o representaba el conocimiento, sí, de acuerdo. Y nuevamente Andrés nos comenta, la región de Tehuacán es histórica porque han descubierto fósiles. Sí, hay algunos fósiles, inclusive de animales prehistóricos. Si pueden ir a Tehuacán, vayan a Tehuacán. No me acuerdo del área donde están, a lo mejor nuestro amigo de Tehuacán nos dice cómo se llama el pueblito donde están las huellas de esos grandes dinosaurios, pero están ahí. Y desde luego el museo, no se pierdan el Museo de Tehuacán. Otras culturas de la antigüedad llegaron a América como los mandinga provenientes de África, nos comenta Andrés. Sí, es lo que se dice también, sí. Y ahí está el municipio de Yanga en honor al libertador de los esclavos de origen africano. Muy bien. Bueno, esos son los comentarios que yo tengo una pregunta, Carlos, pero yo no recuerdo si ya te la hice alguna vez. Adelante. Por allí un compañero que no está ahorita en el chat, Chacho Córdoba, me estaba comentando el otro día cuando los mayas llegaron, que las pirámides ya estaban construidas. O sea, entonces me pongo a pensar entonces, ¿quién construyó las pirámides? Sí, lo mismo se ha dicho, acuérdate de los egipcios, que en sí los egipcios no las construyeron, sino que fue una civilización antes que los egipcios, por el grado de tecnología que tenían, ¿no? Así es que son de esos grandes enigmas que hablaba yo al principio, que algunas de las culturas pues pueden llegar a tener muchos más años que lo que hasta ahora han establecido los arqueólogos, ¿no? Recuerden por ahí que Mesoamérica lo dividen en una baja, media y alta, o anterior a lo clásico, que ya fue clásico, posclásico, lo posclásico, que ya fue a la llegada propiamente de los españoles. Ah, ok, muy bien. Y luego hiciste un comentario muy, híjole, yo nací en el estado de Chilpancingo, he ido a Chilapa, pero nunca había escuchado el nombre de esa cueva que mencionaste. Pues Y ahorita, que se dé una sí, vueltecita por ahí, ojalá y no tenga problemas ahí para pasar. voy a dejar pasar tiempo porque ahorita está la zona muy caliente y ya tenemos familia por allí. Exactamente, exactamente, por eso no es posible ir en estos momentos. Sí, entonces voy a ir y voy a indagar más sobre esa cueva. Yo nunca la había escuchado y se me hizo muy interesante. Y por último, estimado Carlos, no sé si conozcas al doctor Pablo Enrique García. Sí, por supuesto, claro, ¿nos está escuchando? No, no está presente. Ah, Muy bien. El doctor Pablo Enrique García me refería que él ha encontrado con una asociación, se me va ahorita el nombre, restos arqueológicos que datan de 10,000 años de antigüedad. Entonces, me comentaba que posiblemente los mayas sean los más antiguos del mundo, la civilización más antigua, más allá por Sumeria, caray. no, mira, yo no conceptualizaría la más antigua del mundo, Ok, pero sí me lo han afirmado arqueólogos aquí en México, y de hace pocos meses. El año pasado estuve con un arqueólogo muy conocido, que él considera que los mayas, pero sobre todo los mayas de Guatemala, son más antiguos
que los olmecas, que se supone que los olmecas es la cultura madre para todo lo que se desarrolló aquí en México. Más Sí. antiguos que los olmecas, ¿eh? Y por otra parte, los 10,000 años no se me hace lejano de lo posible. ¿Por qué? Cuando yo estudié secundaria, por ahí me recuerdo mucho que nos hablaban del famoso hombre de Tepezpan, de Tepepan. Esto es una región que está aquí a unos cuantos kilómetros de la Ciudad de México y databan a este hombre alrededor de los 7,000 años, de los primeros que llegaron a la Cuenca de México. Hay que recordar que no es Valle de México, es Cuenca de México. Y hace como 5 o 10 años encontraron los restos de una mujer, de una joven, en uno de los cenotes de Yucatán y la dataron y ah, databan a esa osamenta, la dataron por ahí de los 10,000 años. Híjole. Lo que quiere decir que entonces en México sí hubo hombres prehistóricos hace 10,000 años. Entonces, esa cifra se me hace, pues no se me hace difícil de que pudieran ser en realidad esos primeros hombres que llegaron y que, pues una de las tantas teorías que cruzaron por el estrecho de Bering, persiguiendo a los últimos mamut y llegaron a Norteamérica y llegaron a México en la última glaciación de hace 10,000, 12,000 años. Muy bien. Ahí está presente Michitet o Misitet. Dice que es arqueólogo. Misitet, pues si todavía estás ahí en el chat, no sé si quieras regalarnos una entrevista. A mí me encantaría. Lighting Me también está presente por ahí, Lighting Me. Bueno, Carlos, lo que me preocupa aquí, creo, lo que tú mencionabas también, y lo dije en el pasado en vivo, la primera parte, que le tiembla la mano al INAH, pues que no Sí. reconoce nada de eso, pues, o sea, le da la vuelta sacatito para el conejo, caray. Sí, 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 entre más calladitos se ven mejor. Acuérdate el cráneo que yo presenté de Sí, Aguascalientes. Ese cráneo apenas lo descubrí hace un año, año y medio. Fui al museo ahí que está en el mero centro de Aguascalientes y que veo yo el cráneo es alargado, sin ninguna referencia, dónde lo encontraron, a qué cultura posiblemente pertenecía, qué datación tenía. No, nada, no se quieren exponer, ¿eh? sí, por supuesto. Bueno, Michite ya me respondió, me dice que cuando quieras, pues cuando tú me digas, amigo, y ahí me comenta, la cultura Clovis tiene unos 12,000 años de antigüedad, órale. Sí, es lo que te digo, que bueno, pues si nos vamos a los 10,000, nada más si nos puede decir dónde está la Clovis. Sí, por aquí mencionaba, lo tengo aquí arriba, la cultura Clovis, a ver, permíteme. Sí, Dice, aunque aquí tenemos romanos, no mayas, me imagino que ha de estar en Europa. Michitet, si nos comentas, por favor, de dónde es y sí, esa de acuerdo ahí con lo que dijo, ¿no? Que los primeros pobladores pasaron por el estrecho de Bering, completamente de acuerdo. sí. Aquí nos comenta, los Clovis tienen unos 12,250 años, pero Sí, ¿de qué parte? de acuerdo, pero ¿dónde están los Clovis? Muy bien. Maggie Rocks, saludo para Maggie Rocks. Bueno, Carlos, allá ya hablamos de los Anunnakis, primera y segunda parte, pero según la literatura cuneiforme, y estabas hablando de Secarien, los Anuna o los Anunnaki, pues se dice que fueron un grupo de dioses que pertenecieron a la era mesopotámica, pero algunas teorías pseudocientíficas han querido interpretarlos como entidades extraterrestres que habrían colonizado a la Tierra, y que pues se manejaron diversas evidencias históricas
quizás algunos para construir un relato fantástico, quizás no, no lo sé, pero tu punto de vista, Carlos, ¿los Anunnakis fueron extraterrestres o simplemente fue una civilización que dejó huella aquí en nuestro planeta? Mira, una civilización muy antigua, que no podría yo afirmarte si fueron extraterrestres o no, pero pues, de acuerdo a la mitología, bajaron del cielo. Así Una es. civilización sí muy antigua, que los arqueólogos no aceptan, porque recuerda que por ahí encontraron una piedra donde estaban grabados los distintos reyes Sí, Anunnaki. sí, Y esos reyes tuvieron una duración de 30,000 años en promedio. Eh, y si se promedian esos 30,000 años, pues resulta que simplemente de 10 reyes tenemos 300,000 años porque vivieron 30,000 años. Obviamente que los arqueólogos no dan por aprobada esa situación de que el tiempo de vida de un ser humano pudiera haber sido de 30,000 años, pero están identificados perfectamente y esos reyes sí están aceptados como que en realidad existieron. Ahora, hay que recordar desde el punto de vista bíblico que los grandes patriarcas vivieron muchísimos años y que conforme se fueron acercando a el año cero, al nacimiento de Jesucristo, el tiempo de vida se fue disminuyendo. claro. Adán, que vivió 900 años, Matusalén, que vivió 960 años, Noé, que vivió 500 años, y de ahí de Noé, en el diluvio se van a cortar 400, 300, 200 y 100 años el último de los patriarcas. Y llegamos al año cero y o en esas fechas y la vida era muy corta en aquel entonces, Claro, 40, 50 años ya era un anciano. muy bien. Entonces, algo existió, la explicación que le da en cuanto a la vida de los patriarcas, y algo existió que antes los que vivieron aquí en la tierra vivían mucho más años de lo que actualmente ahora vivimos. Muy bien. Ya contestó mi CITED. Dice que esa civilización vivió al norte de México y sur de Estados Unidos. No Ah, bien. sabemos, no sabemos mucho de ellos, la verdad. Solamente por radiocarbonos se ha estipulado antigüedad entre 11,500 a 12,500 años de antigüedad. Tu checa con la osamenta que encontraron de la joven allá en Yucatán, en un cenote, que le dan 10,000 años de antigüedad. Entonces, y bueno, eso apenas se está sabiendo por las técnicas modernas, pero yo creo que pues fácil podemos extendernos unos años más atrás. Recuerda las figurillas que yo te presenté de los museos que están aquí cercanos a la Ciudad de México, el Museo de Tlatilco y el Museo de Copilco, donde las figurillas que encontraron ahí tienen los ojos rasgados totalmente y son alargados de cráneos. Un arqueólogo, quiero suponer que era arqueólogo, en otra plática que yo di de este mismo tema, me dice, no, es que todas las figurillas ahí de esos años, me estoy yo refiriendo a 2,500 años, así las hacían. Y entonces, difícil, ¿no? Le digo, bueno, pues sí, pero ¿por qué las hacían así? Pues porque así las veían. Entonces, Claro, seguramente que esas figurillas que quedaron representadas en esos ojos alargados hacia atrás y en esos cabezones, pues seguramente que esos dejaron de existir por alguna circunstancia, esa civilización o esos seres ya no se siguieron reproduciendo de esa manera o se reprodujeron y ya no hubo esas situaciones, diremos que extraordinarias de el tamaño del cerebro, diremos que extraordinaria de la forma de los ojos,
y quedaron ahí en la antigüedad, tal cual como otras muchas. Acuérdense que la evolución de el desarrollo del Homo sapiens pasó por una serie de etapas donde inclusive dicen que entre unas especies y otras no se llegaron, o si se llegaron a mezclar por alguna situación, no siguió. Y dicen, por ahí, si mal no recuerdo, que los nerdentales, al mezclarse, no me acuerdo, con otra de las especies, no siguieron. Entonces, a pesar de que se mezclaron, chocaron y no siguieron reproduciéndose. Y me voy al ejemplo del caballo y el burro. Claro, ¿Qué es lo que surge del caballo y el burro? Las mulas, y las mulas no se pueden ya reproducir. Entonces, quizás algo ocurrió en el pasado así, que pues sí se mezclaron, sí, pero ya no pudieron reproducirse en una siguiente generación. correcto. Muy bien. Claro que sí, Patagonia, envíamelo, lo trabajo. Saludos para Reyes. Michitet, si todavía estás en el chat, ahí está mi WhatsApp para que me mandes un mensaje y nos ponemos de acuerdo. Dos últimas preguntas, Carlos, Adelante. te acuerdas de, se me fue el nombre, el astronauta de, no recuerdo, Palenque, sí es el Palenque, ¿no? Un ser que está representado en una nave, Se pasmó Mike, a ver si recuperamos la imagen. Yo tengo voz, nuevamente para ya te recuperamos, Mike. Sí, te comentaba sobre la fotografía que han mostrado de un ser, de un maya, me parece que Palenque, que está Sí. sobre una nave. Sí, sí, sí. Bueno, el amigo de un amigo me dice y refiere que no están mostrando la fotografía completa, o sea, le recortaron una parte. Así que solamente se los dejo de tareas. Bueno, si él la conoce de una manera completa, pues ojalá que nos las haga llegar, ¿verdad? Pero hasta lo que yo sé, en las fotografías originales del descubrimiento de la lápida de Palenque allá en, que fue 1953, 1952, con el arqueólogo Jules Luyer, ay, se me fue ahorita el nombre del arqueólogo que la descubrió. Pues sí, ahí yo no comulgo con que representa a un astronauta, es una representación como otras en otras partes del área maya del árbol de la vida, y no me acuerdo otra explicación, ¿no? Pero ahí sí, no comulgo con que sea una nave. Muy bien. Pues bueno, Carlos, quiero agradecerte pues tu tiempo, la disponibilidad. Es muy interesante lo que nos platicas. Yo aprendo cosas nuevas cada vez que vienes. Los libros que tú muestras son súper interesantes y en la medida de lo posible, cuando puedo, trato de hacerme algunos cuando ando chachareando por ahí por la calle. Algo que quieras agregar, Carlos, antes de retirarnos. Agradecerte tu invitación y a las personas que nos han cedido su tiempo amablemente para ver esta presentación, y aquellas personas que quieran tener en contacto directo conmigo me pueden encontrar en el Facebook como Carlos A. Guzmán y en YouTube también como Carlos A. Guzmán. Y por mí, muchísimas gracias y simplemente un hasta pronto. Muy bien, estimados amigos, en la descripción del video está el canal de YouTube de nuestro amigo Carlos Guzmán. En el chat lo puse varias veces también y pues bueno, están invitados para que pasen a su canal. Tiene mucha temática diferente, variada sobre la historia de nuestro país y de algunos sucesos importantes sobre el avistamiento
ovni extraterrestre. Carlos, nuevamente te agradezco y pues bueno, estamos pendientes. Estimados amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Si lo creen pertinente y es de su agrado e interés, compártanlo en sus redes sociales para que esto llegue a más gente. Muchas gracias, cuídense mucho amigos, saludos cordiales y hasta pronto.